Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. Ese es un lindo relato que está en este libro de Hechos. En la mitad de la semana, en el mensaje devocional que enviamos para la iglesia, que le comparto a la iglesia, compartía con ustedes, con los que reciben este mensaje, que cuando nosotros vemos una película, usted se concentra o conoce a los actores principales. Y hay actores secundarios que no los retenemos, ¿cierto? Más nos identificamos con los que son protagonistas. Pero nunca nos fijamos tampoco en el reparto, en los que salen ahí los créditos. Al final, generalmente, salen todos los nombres de los que de alguna manera intervinieron en esas películas. Y ni siquiera nos damos el trabajo de leer los nombres de quienes estuvieron ahí. Porque en estos créditos, ¿cierto? Hay un montón de gente que no aparece en la pantalla, que decimos están tras del telón, pero que sin ellas habría sido imposible realizar esa película. Y nos centramos tan solamente en los protagonistas. Es así también que nosotros en la palabra del Señor nos encontramos con un Pedro, con un Pablo, con un Timoteo, con un Silas, con un Bernabé, que son más conocidos para nosotros. Pero hay otros que ni siquiera están mencionados en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 16 del libro de Romanos, él cita al menos 26 personas distintas, y él tiene la capacidad para referirse a esas personas, reconocer a esas personas y agradecer por esas personas, porque ellas prestan un servicio valiosísimo en el Señor. Y dice así la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo.
saludar a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, saludar a Asíncrito, a Flegonte, a Hernas, a Petrobas, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Es una larga lista de personas que no conocemos, de personas que no sabemos más que sus nombres, pero el apóstol las menciona para poder reconocerlas en su trabajo. Y yo me preguntaba si hubiera una carta que llega acá para la iglesia y de alguien que está reconociendo el trabajo que se hace en la iglesia. Me preguntaba cuántos de los nombres nuestros pudieran estar puestos ahí y reconocidos de que estamos haciendo un trabajo en el Señor. Ya lo decía, hay personas que tienen una labor más vistosa, más apreciada, pero hay algunos que no aparecen en la plataforma, no tocan instrumento, no usan un micrófono, pero están trabajando ahí en el Señor y el Señor les reconoce. No están ahí en la pantalla apareciendo con nombres grandes, pero el Señor tiene memoria de aquellos que le sirven. Y esto me sirve para entrar en el mensaje de hoy, donde la palabra del Señor nos cita a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Qué nos dice la palabra de Cornelio? Dice la palabra que Cornelio era un centurión romano. Un centurión era un hombre que pertenecía al ejército de Roma y él estaba apostado ahí en Cesarea, cerca de Jerusalén. Y este hombre, este Cornelio, era un hombre que tenía poder y reconocimiento dentro del ejército porque él era un centurión, y un centurión era uno que estaba a cargo de al menos 100 personas, 100 soldados. Y esa era una gran responsabilidad. Y cuando nos habla la palabra de Cornelio, nosotros tenemos que entender que no cualquiera llegaba a ser centurión. Tenía que ser un hombre de carácter firme. Tenía que ser un hombre que era probado en el combate, era probado en su autoridad y era un hombre reconocido y respetado. Generalmente eran hombres rudos que no temían el ir y enfrentar y pelear y de poner todo su poder físico en lo que estaba haciendo y también su inteligencia. Pero la palabra aquí nos habla de este centurión y nos da otras características de él. Dice la palabra que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era piadoso y temeroso de Dios. Cuando la palabra del Señor nos habla de que alguien es piadoso, está hablándonos de alguien que está ahí en la condición de ser reconocido por los judíos en este caso, ¿cierto? De que era un hombre que temía a Dios y que aún no se había convertido al judaísmo, pero estaba ahí en la idea de ser temeroso de Dios, respetuoso de Dios y que se le era conocido y reconocido por lo que él ostentaba. Ahora, este hombre tenemos que ponernos nosotros en el contexto para entender lo que significaba que él fuera un hombre piadoso, temeroso de Dios y reconocido por la gente.
porque no perdamos de vista que él era un centurión. Y en esto me hace detener un poco en el hecho de que en ocasiones personas que llegan a Cristo me han dicho: pastor, yo tengo un trabajo que es complicado y mi trabajo me impide ser el cristiano que quisiera ser. Y en esto recuerdo yo a alguien que llegó al Evangelio, se convirtió a Cristo, y esta persona trabajaba de barman, preparando, usted sabe, traguitos, ¿cierto? Y Carlos lo conoce también, y él vino a mí y me contó y me dijo: hermano, yo estoy en este problema, dice. Yo he conocido el Evangelio de Jesucristo, pero soy un barman, trabajo en un bar. Ese es mi oficio, en eso gano la vida. Y ahí estoy preparando tragos para que las personas beban. Y en este momento estoy en un conflicto. Estoy en un conflicto porque la palabra del Señor me está declarando que eso no es de Dios. ¿Qué hago?, me decía. La primera respuesta que uno dice: ora a Dios. ¿Ah? Que Dios te dé una respuesta, es como sacarse la cosa de encima. Pero no basta con decir ora a Dios. Claro que tenemos que orar a Dios para pedir la dirección de Dios en esto. Pero ¿cuál es el consejo que le damos a alguien que está en esa condición? ¿Cuál es el consejo que podríamos darle a Cornelio? Que él, estando en un oficio, en una profesión, en un desempeño, en que ellos estaban ejerciendo un gobierno a la fuerza sobre Israel. Él representaba al Imperio Romano, él el que estaba en la calle, él el que golpeaba a la gente, él el que imponía, ¿cierto?, esa tiranía. Pero la palabra del Señor lo reconoce como un hombre piadoso y temeroso de Dios y que hacía limosnas para el pueblo. ¿Qué consejo le damos a una persona que llega a Cristo y que está en una condición de esa manera? Finalmente este hermano, usted está preguntando qué hizo este hermano el barman, ¿cierto? Se dedicó a preparar jugos solamente. No, él cambió, él se retiró finalmente de ahí. Dios le dio otro trabajo. Dios le dio otro trabajo. Pero centrémonos aquí en Cornelio. Era piadoso y temeroso de Dios. Él era un soldado romano, era un hombre rudo, era un hombre temido por la gente, era un hombre que inspiraba no solamente respeto, sino temor. ¿Y cómo se puede ser piadoso? ¿Cómo se puede ser temeroso de Dios? ¿Cómo uno puede expresar la bondad de Dios en el lugar donde me estoy desempeñando a diario? Bueno, él lo logró. Él fue reconocido en esto. Fue reconocido en esto. Y no solamente él, dice la palabra que él y toda su casa. En su casa también él era reconocido, era respetado, porque era piadoso, temeroso de Dios, y su casa también estaba en ese mismo sentir. Y dice la palabra que Cornelio estaba ahí y viene una visión de Dios para él. Viene una palabra de Dios y le habla. Y lo que la palabra del Señor le dice, ¿cierto?, es algo tan especial. Dice, vio claramente una visión, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Una visión, un ángel de Dios. Es algo extraordinario. Yo no sé si usted ha visto un ángel de Dios. La palabra del Señor habla de los ángeles. Y si la palabra de Dios habla de los ángeles,
es porque los ángeles existen. ¿Sí? Hay personas que han tenido el privilegio de ver ángeles. Pero mayor es el privilegio cuando somos y sabemos que estamos protegidos por un ángel, el ángel del Señor. Yo no he visto ángeles. Pero hay gente que ha visto un ángel protegiéndome. Y han dado testimonio de aquello. Estaba predicando yo en la iglesia ahí en Pedro Montt. Y el Señor me usó poderosamente ese día. Una gran congregación, lleno el lugar. Y fue un culto especial, fue un mensaje especial. Dios me usó poderosamente. Y cuando terminó el mensaje, vienen unas hermanas que eran del ministerio de oración, se ponían en un lugar y lo que hacían todo, estar intercediendo, orando porque el que estaba predicando. Y vienen estas hermanas. Y me dicen, Juan, me dicen, ¿tú lo viste? Vi a quién. Estaba contigo. Tú te movías y te movía contigo. ¿Quién le digo yo? Un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Yo le dije, yo no lo vi, pero sí sentí la presencia del Señor poderosa ahí conmigo. Y ellas dan testimonio que vieron el ángel del Señor, que se movía ahí en el altar conmigo. La palabra del Señor nos habla de las visiones, nos habla de los éxtasis, nos habla de cómo ángeles aparecen. Hay tanto testimonio de eso. Y nosotros tenemos que ser sensibles para no solamente conformarnos con escuchar testimonios, sino tener una vida abundante en el Señor para que eso pueda manifestarse en nosotros. Dígame amén. Entonces, este hombre era un soldado, ¿cierto? Pero eso no le impedía ser un hombre piadoso, ser un hombre temeroso de Dios, ser un hombre que era reconocido por ese servicio, por ese temor, por esa piedad que tenía del Señor. Y la palabra nos lleva de que, nos dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 10, versos 24 y 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que había reunido ahí en casa. ¿De qué me está hablando esto? Cuando la palabra dice que él era temeroso con toda su casa. Y luego viene Pedro, el apóstol Pedro, viene a la casa de Cornelio. Dice que su casa estaba llena de parientes, amigos, conocidos, que él convocó para que también recibieran la palabra de Dios, para que también recibieran esa presencia de Dios. Y eso me habla de un hombre que era tremendamente sensible a la presencia de Dios, que él era un hombre que estaba interesado que muchos también pudieran experimentar ese encuentro que él tenía con el Señor. Y esa es una tremenda lección para nosotros, porque estamos hablando de Cornelio, un hombre que no es conocido, no sabemos muchas cosas de él, pero era un hombre que fue usado poderosamente por Dios. Un hombre que fue finalmente una puerta abierta para que el Evangelio entrara a los no judíos, para que el Evangelio entrara a los gentiles, a los que se les estaba vedado la predicación de la palabra. Ahora él es una puerta abierta para que ellos
puedan recibir el Evangelio de Cristo. Y con esto quiero decirte, mis hermanos, de que tú tienes que ser una puerta abierta para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos aquellos con los cuales tú tienes contacto. Yo glorifico a Dios por aquellos como mi hermano Ezer, que hoy trae a su vecina a este lugar. Como la hermana Margarita, que viene acompañada de sus parientes hoy en la mañana. Porque estás testificando, estás declarando. Si Dios es bueno para mí, también es bueno para aquellos que están alrededor de mí. Esto tiene que ver con convicciones. Cornelio tenía la convicción plena de que el Evangelio que era bueno para él, era bueno también para los demás. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y mira lo que dice, y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre no era un prosélito. Un prosélito es aquellos que se convierten al judaísmo. Este hombre no era un cristiano, no se había convertido al cristianismo. Él sabía de la presencia de Dios y tenía temor a Dios. Pero esto, lo que él hacía, sus limosnas, sus oraciones, su piedad, dice que el ángel del Señor le dice, esto ha llegado a la presencia de Dios. Dios ha reconocido lo que tú estás haciendo. Y hay veces que nosotros podemos estar en la situación de decir, nadie se da cuenta de lo que hago. Nadie me reconoce lo que hago. Nadie ni tan solo me menciona lo que estoy haciendo. Pero este hombre, los religiosos de la época no lo reconocieron. Los cristianos, los líderes de esa época, no lo reconocieron. Es más, vamos a darnos cuenta por la palabra que el apóstol Pedro no quería ir a donde ese hombre. No quería. Porque para el apóstol Pedro era dice la palabra, una abominación. Algo abominable. Algo que le hacía mal, que no era bueno el entrar en contacto con esta persona. Y ya vamos a referirnos a eso. Pero el reconocimiento viene de Dios. Y lo que debe interesarnos a nosotros, que nosotros no estamos siendo aprobados por los hombres, sino que estamos siendo aprobados por Dios primeramente. Dios ya se había agradado de él. Dios había puesto sus ojos en él. Dios lo consideró. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, presencia de Dios mismo. Dios mandando un mensajero para hablarle, para entregarle un mensaje, para decirle, yo me he dado cuenta, lo que estás haciendo tú es valioso, lo que estás haciendo tú es bueno, lo que estás haciendo tú está llegando aquí a mi trono y yo te lo reconozco, te lo recibo gratamente. Hoy tenemos la maravillosa persona del Espíritu Santo que nos habla a diario y nos dice cuándo estamos haciendo bien las cosas. Él nos reconoce y nos dice, Yamila, vas por buen camino, vas por buen camino. No temas, Dios te está reconociendo. Yolita, no temas, Dios te está reconociendo. Es la palabra que el Señor viene y nos dice, Ezer, yo te estoy reconociendo. Es la palabra del Señor que viene a través de su Espíritu para hablarnos y confirmarnos en lo que estamos haciendo. Él mirándole, ¿cierto? Cornelio
fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor, esto? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios no se olvida de tus oraciones. Dios no se olvida de tus buenas acciones. Dios no se olvida de lo que tú estás haciendo. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios no se olvida de nosotros. No hay ninguna palabra que nosotros les expresemos a Dios y que caiga ahí a un chute roto. No, Dios la considera. Dios la tiene presente. Un mensaje tan sencillo, de sus acciones tan sencillas, pero tan llenas de significado. El mensaje que le trae este ángel a Cornelio es un mensaje tan significativo, de las acciones también tan significativas que hacía Cornelio, pero eran cosas tan sencillas, tan sencillas. ¿Es complicado orar delante de la presencia de Dios? Es sencillo. Apartar un tiempo para orar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Tus oraciones han sido reconocidas. El hacer el bien para los demás es tan complicado. Con pequeñas acciones sencillas. El Señor dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo has hecho. Cuando el Señor dice, cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve enfermo, me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Nunca te vimos desnudo, nunca te vimos con hambre, nunca te vimos enfermo. Y el Señor le dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis hijitos pequeños, a mí me lo hiciste. Algo sencillo. Dios no se olvida de lo que hacemos. Tal vez no hay nadie que se ha dado cuenta de lo que tú estás haciendo. No tienes que levantar un letrero para decir esto es lo que estoy haciendo. Dios no necesita letreros. Dios escudriña ahí, en lo íntimo. Cuando la palabra del Señor ahí en Mateo dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios es justo. Dios es justo. Dios es bueno. Y el ángel, el mensajero de Dios, le da instrucciones a Cornelio. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Yo encuentro extraordinario este pasaje. Yo no sé si usted lo tiene ahí, lo está viendo lo que yo veo. Yo lo encuentro extraordinario. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabes lo extraordinario que yo encuentro esto? Que Dios es tan clarito para hablarnos. Las instrucciones que Dios le da a Cornelio son instrucciones para no equivocarse. Cuando Dios nos habla, no nos equivocamos cuando escuchamos la voz de Dios. Le dice, envía pues a hombres, ¿a dónde? A Jope, a un pueblo. No vayan a Quilpué, no vayan a Villa Alemana, no, vayan a Jope. Luego le dice, y haz venir a Simón, ¿cierto? Está hablando de Pedro. Que no venga
que no venga Timoteo, que no venga Silas, no. Pedro es el que tiene que venir. ¿Y sabe por qué tenía que venir Pedro? Estudiosos de la palabra, ¿por qué tenía que venir Pedro? Porque Dios estaba hablando con Pedro también. Dios estaba hablando con Pedro, Dios estaba revelando a Pedro, y ya lo vamos a ver. Y luego le dice, ¿y dónde vas a encontrar a Pedro? Bueno, vas a ir donde está cierto Simón curtidor. Es como decir, Simón el zapatero, Simón el carnicero. Este era Simón el curtidor. Y ahí está Pedro en este momento. Entonces le da la dirección. Poco más que le faltó darle el GPS para que fuera. ¿Cierto? Ahí vas a llegar. Que tiene su casa junto al mar. No te vayas a las montañas, no te vayas al valle, sino que anda ahí junto al mar. Ahí está Simón el curtidor y ahí está Pedro, en Jope. Y Pedro, cuando te encuentres con él te va a decir lo que es necesario que hagas. Mira las instrucciones. Mira las instrucciones. Cuando tú necesites una respuesta de Dios, cuando tú necesites una respuesta de Dios, ora a Dios de tal manera para que Dios te dé una respuesta clara, sin equivocarte. El plan de Dios va más allá de nuestras propias realidades. ¿Cómo vamos a entender esto? El plan de Dios va más allá de nuestras propias realidades. Nuestras realidades son limitadas. Tú te miras hoy y tú dices, para mí esto es imposible. Tú te miras lo que estás viviendo hoy y tú puedes decir, no, esto no es para mí, no es posible. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan en marcha para que tú seas victorioso, victoriosa en Cristo. Por si no lo escuchó bien claro, se lo repito. Dios tiene puesto en marcha un plan para ti, para que tú seas victorioso, para que tú seas victoriosa en Cristo. Pastor, ¿y esto es posible para mí? Si usted supiera lo que estoy viviendo. Sí, yo quiero decirte que sí, es posible. Porque al que le cree a Dios, todo le es posible. Y el plan de Dios es para todos los que creen en su nombre. Entonces Dios le da esas instrucciones a Cornelio. Y Cornelio tiene que haberse preguntado, ¿y quién es Simón? ¿Quién es Pedro? Pero Dios estaba tratando con Pedro para traerlo donde Simón, donde Cornelio. Dice así la palabra de Dios, para que nos demos cuenta cómo Dios trabaja. Dios está trabajando por ti, ¿eh? Gracias por los que creen. Hechos capítulo 10, verso 9, dice en adelante, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes iban por el camino? Los que Cornelio envió, dijo el ángel, envía unos hombres, ¿cierto? Entonces Cornelio mandó a estos hombres ¿a dónde? A Jope, ¿cierto? Buena alumna hay allá. Dijo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar. Bien, Pedrito, orando Pedrito. Cerca de la hora sexta. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo hambre. ¿Sí? ¿Quién ha sentido ganas de comer? Yo en este momento tengo hambre. ¿Qué hora es del día? Mi cuerpo me está avisando. Tengo hambre. Y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban la chorrillana, dice, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es lo que es un éxtasis?
Hemos hablado de visiones y ahora hablamos de éxtasis. Vamos ahí. Lo transcribí, el significado de un éxtasis, para entenderlo. Lo voy a leer. Dice que es la suspensión parcial de los sentidos. La suspensión parcial de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos, ¿cierto? La vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Cuál me faltó? El gusto. Suspensión parcial de los sentidos, abstrayéndose la persona de su medio ambiente mientras contempla algo extraordinario o sobrenatural. Un éxtasis, una visión que viene de Dios, te saca de la realidad natural para que tú te puedas concentrar en lo sobrenatural que te está mostrando. Pedro lo vivió, ¿cierto? Lo dice la palabra ahí en este capítulo 10, verso 10. Después Pedro tuvo que ir, cuando sucedió todo lo que sucedió con Cornelio, Pedro tuvo que ir a Jerusalén. Lo llamaron, los líderes de la iglesia lo llamaron. A ver, Pedrito, ven para acá. ¿Qué pasó allá? Porque Pedro, se supo la noticia que había entrado a la casa de ¿quién? De Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un gentil, un romano. Entonces llamaron a Pedro y le dijeron, pero Pedro, ¿cómo se te ocurre haber entrado, tú siendo judío, haber entrado a la casa de un gentil? Así de grave era. Y lo llaman para que dé explicaciones. Y más encima Pedro están diciendo que esas personas recibieron el Espíritu Santo, recibieron el Evangelio. Ven a dar las explicaciones. Y Pedro tuvo que dar explicaciones delante del concilio ahí en Jerusalén. Pedrito no se mandaba solo, tuvo que dar cuenta. Entonces ahí Pedro en su relato dice, yo tuve una visión, tuve un éxtasis. Eso está en el capítulo 11 del libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 22, verso 17, también cuando el apóstol Pablo relata su conversión, él dice, yo tuve una visión, yo tuve un éxtasis, Dios me habló. Entonces, es la visitación extraordinaria del Señor. Eso lo vivió también Pedro, lo vivió Juan y lo vivió Santiago. Cuando Cristo se transfiguró, ellos tuvieron una visión donde vieron, ¿cierto?, a Jesús transfigurado, a Jesús de una manera celestial. Visiones que están en la palabra del Señor. Y dice la palabra que Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a tierra. Un lienzo, ¿cierto? Un paño, algo grande, amarrado a las 4 puntas y que bajaba del cielo, en el cual había de todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Venía lleno de animales, eso es lo que ve él. Y vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. ¿Por qué le dice esto? Tenía hambre. Y el Señor le está diciendo, Pedro, levántate, mata y come, sacia tu hambre. ¿Y qué dice Pedro? Dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerde que a los judíos les estaba impedido comer cierto tipo de animales. Y en este éxtasis, en esta visión, dice que viene de todo tipo de animales. De los animales limpios y de los animales impuros, de los que no podía comer. Pero la voz del Señor le dice, levántate y come, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo? ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, no, Señor, ¿cómo voy a hacer yo esto?
Y Pedrito se cree más sabedor que el Señor. Él sabe lo que está pasando, está teniendo un éxtasis y le dice al Señor, no. Volvió a él la segunda vez. Volvió la voz a él la segunda vez. Y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otras traducciones dicen, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Paréntesis en esto. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Y cómo nos ven los demás a nosotros mismos? Mire, la hermana Yolita, ahora con Biblia entrando a la iglesia, y la hubieran conocido como era cuando joven. Miren al Israel tocando la batería y lo hubieran conocido cuando era joven. Hay gente que nos sigue mirando con ojos inmundos, pero ya ni Dios nos limpió. Lo que era común, ahora somos extraordinarios. Y mientras esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces el Señor tuvo que decirle a Pedrito, lo que yo he limpiado, no lo llames impuro. 3 veces. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos hable para reconocer la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos hable para decirle sí a Dios? 3 veces me habló el Señor para llamarme al pastorado y yo no le hacía caso. 3 veces. 8 años pasaron desde la primera voz de Dios para mi vida. Entonces cuando yo veo a Pedro, yo no me burlo de Pedro. No me asombro de lo de Pedro, porque nuestro corazón es así. Nuestro corazón es así. Escuchamos la voz de Dios, pero es más fuerte la voz nuestra, la voz de la carne, la voz natural, la voz del mundo, que nos impide escuchar y obedecer la voz de Dios. Yo espero que usted sea diferente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba pensando, Señor, se rascaba la cabeza, Señor, ¿qué es lo que me están mostrando con esto? ¿Qué significa esto? Porque hay veces que llegan cosas para nosotros y nosotros no entendemos. ¿Por qué me está sucediendo esto? Y no entendemos. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios me mostró esto? ¿Por qué Dios me permitió que yo viviera esto? ¿Por qué Dios me hace pasar por este camino? ¿Por qué Dios me llevó a tal encuentro? ¿Por qué me sucedió tal cosa? Y no lo entendemos. No lo entendemos. Pero a la vuelta del tiempo viene la confirmación de Dios del por qué nos estaba hablando, por qué nos permitió vivir tal situación, por qué nos mostró tal cosa. Y Pedro estaba en esto. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. He aquí 3 hombres te buscan. ¿Se da cuenta cómo el reino está en movimiento? ¿Se da cuenta cómo Dios tiene en movimiento todas las cosas? Una visión para uno, un éxtasis para otro, un ángel le habla a otro, el Espíritu de Dios hablándole a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dice el Señor. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Para oír tus palabras. Cornelio, siendo tan piadoso, Cornelio, siendo tan bueno, tan reconocido, necesitaba escuchar palabra de Dios. Y esa palabra tenía que venir a través del apóstol Pedro. Y Dios preparó, movilizó todo el reino para que Cornelio recibiera en su casa a Pedro. ¿Por qué? Porque Cornelio era reconocido por Dios. Las oraciones de Cornelio habían llegado a la presencia de Dios. Y Dios había mirado con agrado a Cornelio. Pero Cornelio y su casa tenían que recibir, tenían que tener el encuentro con Jesús el Salvador. Y la presencia del Espíritu Santo iba de llegar a ellos. ¿Quién nos está diciendo esto? Para tener un encuentro con el Señor, para que Él sea nuestro Salvador, no basta que nosotros seamos buenos. Escuche bien, no por obras somos salvos, sino por la gracia manifestada a través de Jesucristo el Señor. Un solo nombre ha sido dado a los hombres, Cristo el Señor, por medio del cual alcanzamos salvación, nos dice la palabra de Dios. En Cristo hay salvación, en Cristo hay nueva vida. Pedro es convencido por el Señor. Pedro dice lo siguiente, verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Son tremendamente celosos en eso, hermanos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dice Pedro. Así que les pregunto a ustedes que están presentes, dice Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? El reino de Dios está por sobre las culturas. El reino de Dios está por sobre toda religión. El reino de Dios está por sobre toda apariencia. El reino de Dios está por sobre toda apreciación que nosotros tengamos de los demás. Nosotros no podemos dar por descartado a nadie. Porque si está en el plan de Dios, que esa persona reciba el mensaje de salvación y se convierta al Evangelio de Jesucristo, él y su casa, ¿quién somos nosotros para decir esta persona sí o esta persona no? El Señor está en control. Cornelio, le explica la circunstancia a Pedro y le dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pedro tenía un mensaje. Había una casa, un lugar, una familia, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, estaban todos ahí reunidos para escuchar palabra. Dios había traído a Pedro y Dios tenía que manifestar ahora la palabra de Dios para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Con sus acciones, Cornelio no estaba justificado para perdón y para vida eterna. No estaba justificado. La justificación la hace Cristo. Las obras no son las que nos salvan. El que nos salva es Cristo. Y Dios, escuchando las oraciones de Cornelio, Dios agradándose de lo que Cornelio había hecho, Dios pone las cosas en orden y viene y lleva y mueve
Todo para que el Evangelio de Jesucristo sea revelado a la vida de Cornelio. Y el instrumento es Pedro, que ha de entregar la palabra. Hechos capítulo 11, dice la palabra, hablando Pedro, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, está hablando Pedro. ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro está dando cuenta ahí en el concilio de Jerusalén. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cuando estaban los 120 ahí reunidos en el aposento alto en Jerusalén, esperando la venida, la promesa del Espíritu Santo, vino la presencia del Espíritu Santo y cosas extraordinarias pasaron. Ahora Pedro está relatando ahí en Jerusalén que él fue, ¿cierto?, llevado por el Señor a la casa de Cornelio y ese mismo Espíritu Santo descendió sobre esa gente y recibieron una impartición de Dios de manera especial. Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Entonces oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, también los gentiles, que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión y diciendo, ¿por qué ha entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le pedían explicación a Pedro. ¿Por qué hiciste esto? Y Pedro les contesta, porque Dios me mandó a hacerlo. Dios preparó todo para que yo le hablara a ellos. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. La importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Cornelio escuchó la voz de Dios y obedeció. Pedro escuchó la voz de Dios y obedeció. ¿Y qué trajo como resultado? Que Cornelio y toda su casa, sus parientes, recibieron la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Oír la voz de Dios y obedecerla. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios? ¿Y cuánto estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Queremos la manifestación de Dios en nuestras vidas? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cornelio, después de este pasaje, no se habla más de él. No se habla más de él. No se supo más de él. Así como no supimos más de aquellos 26 hermanos que Pablo, ¿cierto?, habló ahí en el capítulo de Romanos 16, citando a todos esos que trabajaban. No sé si te acordará de algunos nombres. Andrónico, María, Sila, ¿cierto? Y otros más, que no nos acordamos, pero eran valiosos para el Señor. Eran valiosos para el Señor. Así como tú también eres valiosa para el Señor. Tú eres valioso para el Señor. Y ese valor tiene que ver con que estamos escuchando la voz de Dios y estamos obedeciendo la voz de Dios. Quiero resumir todo este mensaje tan hermoso en 2 palabras para la iglesia. Mis hermanos, todo lo que está escrito en la palabra está escrito en razón de nosotros.
La palabra misma lo dice. Que todo lo que está escrito en la palabra está escrito en razón de nosotros, para que nosotros tengamos esa relación maravillosa con Dios. Dios tiene tanto que darte. Dios tiene tanto que darte. Y segundo, hay un mensaje para Cornelio. Dios le habla a Cornelio y le dice, tus oraciones, tus ruegos han llegado a mí. Han llegado a mí. Pero es necesario que venga Pedro para hablarte la palabra que yo tengo para ti. Hoy tú llegaste a esta casa. Hoy tú llegaste a esta casa para escuchar palabra de Dios. Tal vez has rogado a Dios. Has pedido a Dios. Y tus ruegos y tus oraciones no han caído en un lugar vacío. Dios te ha escuchado. Ahora, ¿qué vas a hacer con la palabra que has escuchado en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con la palabra que hemos escuchado en esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, recibimos esta palabra reconociendo que es una palabra, Señor, poderosa. Es una palabra, Señor, con tanto poder y significado para los que creen en tu nombre. Señor, en esta hora recibimos esta palabra de una manera, Señor, razonada, de una manera, Señor, llena de fe. Y oramos, Dios, para que sea activado en nosotros, Señor, el poder de la obediencia para tomar esta palabra y vivirla. Amado Dios, gracias por tantos hombres y mujeres que ni siquiera conocemos ni recordamos sus nombres, pero que te están glorificando a través de su servicio. Gracias por aquellos que han recibido la palabra y te han creído. Padre, que nuestras oraciones y sus oraciones, gracias porque tú las consideras. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.